Saludos, soy Cristian del Toro, baterista, educador y músico de sesión desde hace 19 años. Una de mis pasiones es encauzar a los estudiantes para que logren sus sueños dentro de la industria musical. Mi curso está diseñado para personas que quieran dedicarse de manera profesional o personas que quieran divertirse en el instrumento de manera como terapia ocupacional. Con la simple convicción, las ganas, unas baquetas, un practicador, con eso es más que suficiente para arrancar. ¿Qué tal, amigos de Baterisland? Yo soy Daniela González y el día de hoy nos acompaña Cristian del Toro, baterista, educador con más de 24 años de experiencia. Ha formado a más de 2,000 alumnos alrededor del mundo. Hoy desde su academia nos brinda este espacio para platicar con nosotros. Cristian, bienvenido. Estoy súper feliz, muchas gracias. Muy emocionado de estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, muy felices de que nos haya recibido, Cristian. Gracias, es un placer para mí. Muchas gracias, igualmente. Oye, Cristian, platícanos cómo fue que nació tu amor por la batería, qué fue lo que marcó el inicio de este camino. Amor a la batería. Yo creo que desde muy pequeño el asunto fue, tenía mucha necesidad, mucha hambre de estar golpeando tambores, tocando rock pesado. Mi fuerte es el metal, el death, el grind, el black, todo lo que es metal es a lo que me he metido, el progresivo. Y ya cuando me metí a la escuela de música, que es con la culta rama de Bellas Artes, ahí ya vi que me apasiona todo lo que se está viendo ahí de libros, de métodos, de notas, de aprendizaje, y el 13 de noviembre del 2001 empecé a dar clase. ¿Y tu formación en Conaculta cómo te marcó como educador y músico? Empecé a notar la gran diferencia de un maestro que imparte a un maestro que es apasionado por educar. Entonces yo dije, yo quiero ser un educador en vez de un instructor. Y desde ahí yo me agarré con mucha pasión para todos los estudiantes que han llegado aquí. ¿Y qué experiencias te ha dejado formar alumnos alrededor de todo el mundo? Para mí ha sido muy grato que, por ejemplo, me digan, he tomado 5 aviones desde la India para venir contigo, de Alaska, de Hong Kong, de Perú, de Guatemala, Brasil, Argentina, Holanda. Son varios estudiantes que, por ejemplo, Hong Kong son súper, ya sabes, esquemáticos, súper cuadraditos. Guatemala son más flojitos, perdón, échenle ganas. Argentina son duros. O sea, me gusta cómo está el asunto desde la cultura, cómo les va influyendo en la parte interpersonal e intra para lo que viene siendo su formación para tocar. Entonces a mí me da mucha escuela de cómo ir empatizando con los estudiantes y eso. Y bueno, he tenido que hablar en español y medio en inglés para darme a entender con los estudiantes de Canadá, Estados Unidos. Dicen que sí me doy a entender y para mí es muy grato eso, pues chupar lo que viene siendo cómo perciben ellos, o estudiantes que, por ejemplo, son de Asperger. De Utah me traen estudiantes que tienen Asperger durísimo, pero como yo estoy más lurias que ellos, pues ellos se ponen más nerviosos que yo. Para mí es mi estado natural, pobres de ellos. Hubo un caso que hubo un alumno que era tartamudo, aquí se le quitó lo tartamudo, aquí yo te quito todo, mano. Aquí a todos los salen tocando súper bien y derechitos y bien. Entonces estás muy grato. Mi pasión. Perfecto. ¿Y qué mensaje le dejas a tus alumnos más allá de la técnica, las notas, la disciplina? Yo lo que he aprendido con los años es que si tú eres impecable neuromotriz, pero no te encargaste de tener un coach que te encauce todo lo que viene siendo tus áreas débiles, convertirlas en áreas fuertes emocionales, intra, no impactas muchísimo más que, o sea, si estás nada más impecable mecánico, pero con bloqueos, eso se siente, eso se nota, eso nefastea, eso ya te deja todo reprimido. Yo lo que les digo es de que tienen que gozar lo que hagan, que tienen que aprender a decidir ser felices, que si se equivocan, se rían, que no se flagelen. Encárgate de tener un dominio técnico-mecánico, pero sobre eso aprende a ser feliz y transmitir más. De hecho, en Japón está prohibido que se suban. Si tienen conflictos personales, es ilegal. No pueden treparse hasta donde yo sé. Puede que me puedan decir que estoy mal. Lo que yo sé es de que desde esa cultura es, si no estás sano contigo mismo, no puedes subir. Entonces hay que estar felices en lo que uno domina, lo que toca. Claro. Oye, Cristian, platícame de los premios que has adquirido a nivel nacional. ¿Cómo te han marcado estas grandes experiencias? Padrísimo. Hubo un grupo, los quiero mucho, hermanazos, se llaman Fahrenheit. Y con ellos salimos como nominados a unos premios que se llaman Kalani. Yo tuve la fortuna de ganar ahí. Ahí gané la categoría de
baterista de metal del año. Fue un par de videos que hicimos con más de 100 personas de staff. Había actores que venían de Hollywood, un staff bien. Estuvo impresionante, estuvo padrísimo. El video se llama Rain de Fahrenheit. Es con fuego, con agua, ya me andaban ahogando ahí, todo se mojó. Y yo, que bueno, me pongo trenzas africanas y le hago al loco con mover la greña en círculos, así como que medio excéntrico. Está muy padre cómo están las tomas con el fuego, con el agua y con la peluca por todos lados. Y yo estaba súper cansado, estaba exhausto. Pero yo dije, ¿sabes qué? Estás haciendo historia. Tienes que dar el alma, man. Estaba todo mareado y todo horrible ahí. Y dije, dalo todo. Y además de buenas, ¿no? Eran las 5 de la mañana, moría de frío. Pues te empapan con agua. Pues es parte del video. Pero eso es a lo que voy, de que es una capacidad de transmisión lo que tenemos que tener, de felicidad y de dar siempre más de lo que tú crees que es donde vas a morir. Ahí empieza la cosa para dar todavía más. Entonces, y al final te sorprende, ¿no? Todo lo que eres capaz de sí, hacer, está padrísimo. de Sí, yo me meto a mi Instagram y veo de repente cosas ahí que he hecho y digo, yo quiero eso otra vez. O sea, está súper bien. Y gente como Kalani dicen, ok, ganan, sí lo merece. O sea, sí tiene un impacto, tiene una capacidad de transmisión bien, más todos los votantes. Fue muy grato tener ese premio de Kalani, lo tengo ahí atrás, bien bonito. Cristian, ¿qué significa para ti ser patrocinado por múltiples marcas? Está excelente eso, es un halago para mí que las marcas digan, nos queda claro de que el producto que te vamos a dar lo pondrás en alto con tus golpes o con tu imagen. Ejemplo, tengo la excelente línea de platillos Owl, que tienen todas sus gamas de, ya saben, dark, bright, híbridos, todo ese tipo de cosas. Y están customizados, por ejemplo, las campanas no están a la venta. Con las marcas manejo dos maneras, que es yo distribuidor y yo artista. Entonces, como artista me dicen, toma este set como artista, pero ten esta línea como distribuidor de la marca Owl. Ejemplo que es de platillos. Triggers, Blast Beat Trigger. Tenemos parches Pash. Baquetas Haram. Línea de ropa apostólica. ¿Qué más? Hay Natural Sound. Está Natural Sound, que son gomitas. Está Cowhead Drummer. Está... Véanlo en lo que vamos a poner después. Pero son varias marcas, son 10. Son de esas. Entonces es padrísimo, pues, de que los puedo usar, que creen en mí para que yo pueda dar lo mejor de mí, para que luzca el producto. Está genial. Y ser un buen embajador. Ser un buen embajador de la marca. Oye, ¿qué papel representa la disciplina en tu filosofía como educador? Sin él no llegas a la meta. O sea, yo, por ejemplo, en lo que es en los cursos que doy, meto una cosa que se llama plan organizacional de estudio. Se subordina a plan organizacional de vida, que es lo que tú haces desde que despegas tus ojitos el lunes en la madrugada, se supone, hasta el domingo. Y entonces lo que se tiene que hacer ahí es día 1 y 4 que estudiar, día 2 y 5, día 3 y 6, y día 7 cada quincena darte un reporte, una bitácora de cómo tocas para ver cómo estás. O sea, disciplina es importante. Yo siempre les digo de que hay que tener claro que una década son 10 ciclos de 52 semanas y que cada 52 semanas son 4 reportes trimestrales de 13 semanas donde uno tiene que darse una autoauditoría de qué es lo que has logrado con tu disciplina o todo lo que has logrado por en efecto ser un ejemplar indisciplinado. Entonces tiene peso, ¿sí? Claro. Cristian, ¿qué experiencia te dejó tomar clases con Virgil Donati? Virgil Donati, italo-australiano, es un fenómeno. Es excelente. Para empezar, es mi mayor influencia rítmico-métrico-percutivo. Mucho de lo que enseño aquí, excéntrico, numérico, viene de él, mucho de eso. Él ha sido el causal de una migraña fuertísima que tuve en una de sus clases. Pero ahí lo que ocurrió es que lo que yo noté que pudiera haber mejorado Virgil es de que gente de primer mundo a veces no recuerdan cómo es lidiar con gente de tercer mundo. Entonces, él estaba en el Drum Camp, estábamos todos los estudiantes, y él jamás se le ocurrió decir, en lo que yo toco, cállate. O sea, no les dijo, cállense y vean lo que voy a tocar, y hasta que entiendan, tocan. Entonces,
yo que pues, independientemente de la talla que es él o lo que soy yo, pues en educación, pues yo sí soy mucho de, ahí les van las reglas, yo hablo, tú te callas, yo hablo, pones atención, yo hablo, tienes que tomar nota o filmar, y ya que te queda claro qué es lo que está ocurriendo, ya ponte a tocar. Entonces ya cuando todo está claro, ok, ya hay más control, porque yo les orienté de qué manera comportarse y él no lo hizo. Entonces lo que pasó con él es de que tocaba y todo. Y hermosamente mal tocado, o sea, lo que hacían los estudiantes, porque tocaban sin entender. Entonces, ¿qué mueves si no entiendes nada? Te estás pegando en la cabeza sin entender nada. Y entonces él se fue esquiciando. Esperen. A ver, no, pero nada más yo. Y para eso lo repitió 45 veces. Y al final lo que pasó es que a alguien se le ocurrió hacer ruido en lo que él estaba en su mayor inspiración de un solo, donde advirtió que teníamos que no filmar nada. Pega durísimo la batería y se larga. Se fue y todos nos quedamos de que, ¿qué has hecho? Entonces, a lo que voy con él es de que me llevo la experiencia con cualquier persona con la que yo convivo fuera de este país o de lo común local, es aprender qué es lo que tengo que aprender yo antes, durante y después, tanto en aptitudes y actitudes, o como artista y como ser humano. Entonces, él está muy acostumbrado a proyectar en ciertas cosas, pero no a lidiar. Entonces, no hubo ahí fue un caos ahí, ¿no? Si nos vamos ahora con Eric Moore, que es actual baterista de Eros Ramazzotti, fue baterista de Suicidal Tendencies, es baterista de Tosin Abassin, de Tram. Es un monstruo, uno de los más colocados a nivel mundial de gospel chops y todo ese rollo. Lo traje a mi casa, ahí comimos y se avientan disparates. Me dice, muero de sed, pero no quiero agua mexicana. Y yo, no encuentro ahorita agua de Dubái. Y él venía de ver qué Lamborghini compraba en Frankfurt la semana pasada. Entonces sí traen sus rollos como muy diferentes y son como tripolares porque tienen el asunto de crudo y de malas por el jet lag o todo ese rollo del aeropuerto. Estado 1. Estado 2. Entra a la academia y se da cuenta que hay mucho equipo. Era un salón de 150 platillos, 45 pedales, 25 tarolas, 18 baterías. Estaba sold out el foro. Volaron a nivel nacional para estar ahí con el asunto con él. Se pone muy de buenas y empieza a tocar padrísimo. Pero le gritó a la manager de que estaba muy bien por sexta vez. Y luego ya después por fin se puso a bromear y a hacer un chorro de cosas en la cena. Y yo le dije, me caíste gordo, porque eres así. Y me dice, tenía hambre. Y yo, no me importa, eres grosero. Y dice, ¿qué? No, ok, todo bien, quiero. Y así, pero la idea es, ¿qué puedes tú capturar de la parte de talento, pero también qué es lo que tomamos nota a la parte personal? Yo le dije, ¿por qué todo lo que haces magistral no lo conviertes no nada más en 4 tiempos, sino que lo conviertas en métricas ajenas a 4 tiempos, que son 5, 7, 9, 11.5, 15.5, cosas así? Y me dijo, ok, para que nada más se entiendan 2, 3 personas, además de que te voy a cobrar otros $4,000 más. Entonces, si quieres que le meta una configuración rítmico-métrica modificada, tienes que pagar mucho más y nadie va a entender. Y yo, ok. Entonces, es toda una experiencia estar con gente así. Y por último, Dom Famularo, así un worldwide, un educador así de talla mundial, Dom, que ahorita ya no está con nosotros, me dolió y lloré cuando ya no estuvo en este planeta. Dom Famularo es mucho por medio de la música, risoterapia. No lo dice tal cual, pero impacta con su sonrisa en lo que hace cosas geniales, magistrales. Entonces te estoy contando casos independientemente de lo impecable que tú seas, la parte humana. Entonces, esa es como mi experiencia, no nada más de Virgil Donati, sino con Mineman, con Matt Garska, con Horacio El Negro Hernández, con Greg Bissonet, un tipazo, Dennis Chambers, Mangini. O sea, le aprendo mucho a cómo chuparle a esa persona lo que es el asunto de agarrar lo mejor de él, neuromotriz, lo mejor emocional, y tomar nota de todo lo que no hay que hacer, que a veces ellos hacen. Hay racismo de repente, tú no lo seas. Cuando te invitan a otros lugares, siempre sé luz desde que llegas y ríe y da todo de ti. Entonces eso es lo que yo veo como experiencia de tomar nota en eso. Pues. Cristian, ¿cuál ha sido tu mayor reto como educador? Uno es dar amor dentro del contenido de la carga temática en el aula,
aun cuando la persona, el estudiante, es o apático, o un tanto insolente, o un tanto rebelde, o cuando hay problemas de que sí están clínicamente difusos, están fuera de este planeta, TOC, Asperger, TDA, TDAH, es diferente tratarlos a ellos y es un reto. La mejor estudiante que yo he tenido de 24 generaciones, mujer, sordomuda. Entonces, por ejemplo, había canciones que yo tenía que ponerle y me decía, todo lo que me pongas de canción nunca le voy a... No escucho grabado, pero en vivo sí. Entonces, todo era a gritos, todo era enfatizando vocales y todo eso. Entonces, yo te leía la cosa y sacaba muy bien. Entonces, eso es uno de los retos. O cuando he tenido que dar materias para alumnos que tienen las 4 extremidades fracturadas. Hay materias. Las más importantes no se usan ni el equipo ni tus extremidades. Es cerebro, mentalidad. De ahí parte la cosa. Entonces, esos son de los retos que he tenido. Pues. Claro. ¿Cuál es el proyecto más retador o desafiante en el que has participado? Ahora, ya a mis años, voy a modificar la respuesta. Es cualquier cosa en la que uno tenga una pésima actitud. Ejemplo, tengo que como sesionista tocar cada año. Me contratan para ser headliner, que es como el que cierra la noche. Entonces yo tengo que ser headliner del día 1, headliner del día 2. Toco para una banda, para otra, y aparte doy un seminario y aparte otras cosas. Sin embargo, aunque lo he hecho varios años, un año lo hice súper concentrado, súper inspirado, súper todo alineado y todo lo saqué súper veloz. El siguiente año, por decirlo así, yo ya estaba nefasto con cosas que no había logrado aterrizar, resolver emocionales. Por eso digo que es muy importante que tengamos un control del encauce emocional intra para que se proyecte inter, para que sirvas mejor en el rol que te pidan, ¿sí? De sesión, de dar un seminario, un drum camp, lo que sea, educador, docencia. Entonces, ¿qué es lo más difícil? Viene siendo o eso, o con mis compitas los de Parasit, cuando se les ocurrió decirme de que tenía que tocar y en 100 horas estar arriba en el Festival 212 de radio. Era nada más un ensayo que hicimos muy informal y pues tenía que yo suplir al baterista, Cristian Gómez, que es el que ha tenido ya muchos años ya con ellos, y yo diría más bien muchas horas solo con ellos. Entonces es muy distinto hacer sonar las cosas lo más allegado al baterista oficial, pero con tan poco tiempo, porque muchas veces es fácil que logras algo, ejecutar motriz, pero la química, el amarre, ya saben, los cues, eso es lo que lo hizo un poco retador en el sentido con Parasit. ¿Qué papel crees que juega la importancia de la educación musical en esta nueva generación de músicos? Si no tienes educación musical, solo nadas en agua dulce, no puedes ser un depredador, un tiburón en agua salada. Tienes que tener educación musical para homologar o empatar o competir o estar sobrado para proyectos que son foráneos. Yo siempre les suelo decir de que cualquier proyecto te tienes que encargar de que te quede chico. Tienes que estar sobrado. A mí cuando me piden una cosa, yo lo que hago por educación musical es escribo lo que tenga que escribir, les hago una propuesta literal de cómo me dijeron cómo va la canción y luego hago otra propuesta que es yo que propondría un tanto sutil que creo yo que le puede sumar a lo que escuché y aparte algo muy descarado que es lo que yo haría. Entonces como meto 3 líneas, pero bajo la escritura, bajo el timing, si no tienes un dominio del timing. Una vez estaba en una cena con el baterista de Michael Jackson, como con 35 músicos, y todos decían, si no tienes el dominio en mantener el click así perfecto, no tienes jale allá en LA. O sea, entonces esa es educación, que tengas un dominio del timing, pues obviamente de hacer sonar los golpes a varios decibeles, digitaciones, orquestación, agarre, ataque, conocimiento de maderas, angulización, altura, distancia, afinación, sonido, acústica, microfoneo, que le den la seriedad y el respeto al peso de la magnitud del silencio. Entonces hay cosas que sí influyen mucho en cómo hacer sonar de la educación en cuanto... Hay gente que no tiene eso y es lo que la industria vomita de un músico cuando no tienen esa educación pues de cómo
camaleonizar lo que te pidan que des. Pues, yo creo que es vital. ¿Verdad? ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes bateristas que están iniciando este camino? Acabo de leer hace una hora antes de que empezáramos con el programa. Me impactó un mensaje tan noble que puso un amigo que quiero mucho en redes. Él viene de una gira internacional, pero a veces la gira, a veces el patrocinio, a veces los contactos, a veces mucho de lo que uno persigue son espejismos. Y ocurre que tú puedes estar sobrado de talento, sobrado de propuesta, mucho bien de todo lo que tú me digas, pero no hay flujo de dinero. Y entonces ahorita yo estaba leyendo que él decía, vengo aterrizando, pero otra vez estoy volviendo a lo que es dar alguna clase, vender algo de equipo. Dijo, he tenido que hacer algo de Didi. Y a mí, y se lo voy a escribir al rato, le voy a decir, eres mi héroe, eso es de valientes, eso es de hombres. El no tener caretas. A lo que voy es de que siempre persigue tu sueño, aunque tengas todo en contra. Yo estudié en la escuela de música y yo quería estudiar siempre en las noches. Me quedaba siempre a solas ahí en la escuela. Ya no había transportes y yo caminaba del Parque Rojo a Plaza del Sol, que son varios kilómetros, 1100 días. Y yo lo que quería es lo que los estudiantes acaban en un año, yo lograrlo acabar en un mes. Entonces yo avancé, en vez de así por año, avanzaba así. Entonces ya el último semestre en Bellas Artes me decían, ya estás pues exento porque te acabaste todo el plan de estudios. Si tú eres aguerrido y siempre das más de lo que te piden, eres primermundista. Si tú te encargas de abrazar lo que tú tienes y olfateas cuáles son tus diferenciadores, eso es de primer mundo. Si te encargas de persistir o que todos se burlen, significa sigue adelante. La idea es, ten un plan, persiste, olfatea qué diferenciadores tienes y entrevista a gente sabia y gente inteligente, que es muy diferente. Y ellos te van encauzando entonces a esto cómo darle forma para que dentro de tu pasión y estrategia, con capacidad de transmisión, generar dinero. Y eso ya después llega solo cuando eres una persona que aprendió a ver el diamante que es. Pero cuando no hay un coach que con pasión te quiere encauzar, se quedan truncos y entonces hacen un chorro de despapalles emocionales porque no tuvieron a alguien que lo encauzó con pasión, con amor, en ver qué tiene diferenciadores. Entonces, chécate muy bien qué es lo que traes. Áreas débiles, velas trabajando. Áreas débiles, potencialízalas. No caigas bajo el espejismo de que no hay dinero. Hay que respetar más bien el tiempo más que el dinero, porque el tiempo jamás va a volver. Nunca. Y el dinero con alguna idea inteligente siempre vuelve. Pero hay que juntarse de gente que sí aplauda lo que hagas, porque si te juntas de gente tapada del cerebro, siempre está la burla. Entonces, cuando se burlan, te hacen el favor de decir, ok, por aquí no es, me voy con el que sí entiende que quiero ser astronauta. Entonces, el que se ríe está tapado. Y el que no dice, yo te ayudo para que vayas a la NASA. Entonces, la idea es, nunca dejes de creer en ti y persistir. Eso yo les diría. Wow. Cristian, ¿qué sigue para ti? ¿Qué proyectos se vienen? Lo que viene es, a final de año, tenemos planeado meternos a grabar en una de las bandas. Se llama Wild Shit, la banda. Es como trash, yo le meto death, y vamos a meternos a grabar en unos meses, ya para que el siguiente año ya se escuche nuevo material, ya tocado por nueva alineación. Con el ex tecladista de Kalimba hice un disco, fue una experiencia excelente, me grabé 10 temas en 4 horas a una toma, y nada más falta que lleguen los demás músicos y hagan todo el rollo y ya se lanza la cosa. Solo que Mario Moore, que es el tecladista, se metió ahorita en actuación en HBO, no sé en dónde, y entonces se ha pausado un poco, pero ahorita más bien estoy concentrado en eso y esperar qué festivales van a abrir este año para ver con quién me voy como sesionista y mientras meter toda la pasión en docencia con los estudiantes presencial o en línea. Perfecto, Cristian. Por último, unas palabras que les puedas dedicar a nuestros amigos de la comunidad de Baterisland. Baterisland. Trata de dar todo con pasión, trata de dar todo con estrategia, con entrega, de convivir, no competir, de ser una comunidad que es ayudarnos,
Bateristland a mí me aporta demasiado, aprendo mucho de todos ustedes, muchas gracias, es un privilegio para mí y en lo que yo pueda servir, quiero yo a ayudar a que se impulse. Entonces la idea es, yo les invito a que siempre tengamos la mentalidad lo más sano y da más de punta mundial, que es lo que hace que esa gente llegue tan alto. Todo está en la mentalidad, todo está en la amistad, el friendship. Sea humilde, mantente temperado, sea un servidor y siempre trata de dar más de lo que te piden. Eso es lo que yo diría como Bateristland. Bueno, pues nos despedimos, Cristian. Muchísimas gracias Un por placer. tu tiempo, esta charla tan exquisita y por todo lo que nos compartes. Muchas gracias. Un abrazo y Hasta la bendiciones. próxima. Chao. A pistear. Ah. A pistear. Súper.